Buenas tardes. Hoy 18 de mayo es el Día Internacional de los Museos y el Arqueológico ya piensa en su reapertura. Probablemente sea la semana que viene. Mientras tanto, ultima los detalles y lanza una campaña de difusión en redes sociales. Tras más de 2 meses, cerrado al público por la pandemia, el Museo Municipal Arqueológico de Jerez ya cuenta las horas para abrir de nuevo sus puertas, mientras se intensifican las tareas de limpieza y puesta a punto para que todo esté listo, siguiendo las recomendaciones sanitarias. Nos gustaría abrir la semana próxima, pero no estamos seguros. Es un proceso complicado, porque implica todas las medidas de seguridad de abrir cualquier equipamiento público y además pues los requerimientos que exige poner a disposición nuevamente la colección con todas las medidas higiénicas que requieren. La llamada nueva normalidad traerá consigo otra forma de conocer el patrimonio y con un aforo reducido. Pues se va a poder disfrutar tranquilamente, con reposo, con tranquilidad, sin agobio. Yo desde luego me parece muy positivo eso. Y también, pues de la misma manera que tenemos que apoyarnos todos en el consumo local, de todo, pues también vamos a apoyar nuestra cultura, nuestro museo. Este Día Internacional de los Museos no podrá celebrarse al igual que otros años. Por este motivo se ha lanzado una campaña de difusión en redes sociales donde se anima a la población a conocer las piezas más singulares del museo. Bueno, mi pieza favorita es el retrato romano de Mesas de Asta, que fue encontrado en la carretera, cuando se hizo la carretera de Trebujena. Y me gusta porque es una cara real, es un retrato del siglo I a.C., que se hacían los retratos muy realistas. El Museo Arqueológico de Jerez tiene previsto presentar próximamente la nueva guía catálogo para conocer la historia de Jerez en sus colecciones. Una guía ya disponible en librerías. El Archivo Municipal de Jerez reactiva sus servicios al público. Lo hace telemáticamente y en casos muy justificados de manera presencial. El acceso solo será posible los jueves por la mañana y con autorización. Dentro de las medidas de desescalada, el Archivo Municipal vuelve a estar operativo al público. Eso sí, lo hace bajo demanda, a través de email o por teléfono. Uno de estos primeros encargos se refiere a un fagotista de la banda municipal del siglo XX y cuya información será ahora digitalizada para su envío. Se trata de una nueva forma de trabajar que evita al usuario tener que desplazarse y porque además los documentos consultados en el lugar tienen que guardar una cuarentena de 10 días. Hay aquí investigadores que son de diario y piden siempre el mismo protocolo, normal, porque un protocolo tiene muchísimos folios. Pero claro, eso ya no va a poder ser así, porque si tiene que estar 10 días, pues... O sea que yo creo que el futuro es la petición telemática. Al menos de momento será así para garantizar al máximo la seguridad y siguiendo el protocolo establecido en los casos presenciales. La ley es muy estricta al respecto y habla de usuarios presenciales solamente en casos absolutamente imprescindibles. Si nosotros, estudiando la solicitud, vemos que se cumplen estos requisitos, entonces, en ese caso, daríamos una cita previa al usuario y entonces accedería a las instalaciones. Además, se ha colocado una mampara, se ha provisto de gel desinfectante, mascarillas, guantes, mientras que las sillas mantienen la distancia de seguridad. Cristóbal Orellana confía en que pronto se restablezca la normalidad, consciente de que las nuevas tecnologías son las grandes aliadas del archivo. Y que sea libremente descargable en la página web del archivo, donde ya tenemos una pequeña parte de la documentación que hay aquí, alrededor de unas 600 unidades digitalizadas, para que el público pueda consultar online todas por ejemplo, las actas capitulares antiguas del siglo XV. Estamos trabajando intensamente para que esto pueda tener lugar en un plazo de tiempo breve. El Archivo Municipal de Jerez es uno de los más importantes de Andalucía y tiene en su haber protocolos notariales que datan desde el año 1392 o, por ejemplo, colecciones de privilegios reales del siglo XIII. Desde este lunes 18 de mayo se incluyen novedades dentro de la fase 1 de la desescalada. Entre ellas, el Gobierno central apunta a la apertura de locales de más 400 metros cuadrados, pero acotando la superficie. Retoman la actividad los concesionarios y las ITV y vuelven las apuestas y loterías del Estado.
El Gobierno de la Nación anunciaba este fin de semana una serie de novedades en diversas cuestiones relacionadas con la fase 1 de la desescalada en la que actualmente se encuentra la provincia de Cádiz. En ese sentido, desde este lunes se permite que los comercios de más de 400 metros cuadrados puedan abrir al público, pero condicionado a que se acote la superficie a dicha medida. Y también podrán abrir los negocios ubicados en centros comerciales, pero que tengan acceso directo a la vía pública. Los mercadillos se pueden de nuevo instalar siempre y cuando lo decidan los ayuntamientos. Los concesionarios de coches y las ITV retoman su actividad, eso sí, con cita previa, al igual que los viveros, que desde este lunes pueden abrir sus puertas. Otro sector que regresa es el de sorteos y apuestas del Estado, por lo que las administraciones de loterías están operativas siempre y cuando no se ubiquen en centros comerciales. Los centros de día y la atención de la dependencia recuperan su actividad priorizando el método telemático y garantizando la seguridad tanto de los profesionales como de los usuarios en los casos en los que se haga imprescindible la atención presencial. En lo referido a la cultura, desde este lunes pueden abrir los establecimientos que alberguen espectáculos con un máximo de 1/3 de su aforo, siendo de 30 personas en sitios cerrados y de 200 en espacios al aire libre. También entre las novedades de esta fase 1 se incluye el permiso para actividades de caza y pesca deportiva. Por último, desde hoy se amplía a 15 las personas que pueden asistir a entierros. El sector de los apartamentos turísticos ha sido uno de los grandes afectados en esta pandemia. Para empresas como Bembo, con inmuebles en Jerez, la movilidad interprovincial daría un respiro tras cancelarse las reservas, mientras ya se preparan para extremar las medidas de higiene y desinfección. Las medidas de confinamiento han provocado que las reservas en los apartamentos turísticos se hayan desplomado. Así lo han constatado empresas como Bembo, que gestiona inmuebles de este tipo en Jerez junto a otros municipios de la provincia. Prácticamente todas las cancelaciones a partir del 12-10 de marzo y ya oficialmente a partir del 14 ya no podía entrar ninguna otra reserva. Son además reservas que se cancelan con devolución al 100% al huésped, porque como la causa es de fuerza mayor, pues lógicamente lo hemos perdido al 100%. El cierre de fronteras ha tenido sus consecuencias en este sector acostumbrado a recibir turistas británicos y alemanes principalmente, y de cara al verano todavía reina la incertidumbre en cuanto al nacional. Ya después de Semana Santa suelo tener Jerez bastante completo, en agosto por lo menos, y luego julio, porque bueno, al final Jerez la gente lo coge un poco como base, ¿no? Es más económico que a lo mejor ir a la costa, entonces la gente lo usa como base y va a la costa. Y esto, que suele ser también turismo nacional, eso suele cerrar en estas fechas y esto está muy parado. La movilidad interprovincial, afirma, podría dar un respiro, si bien no lo suficiente como para recuperar la falta de ingresos de estos meses. La llamada nueva normalidad hace que se replantee todo de cara a la bienvenida al turista acostumbrado a recibir la llave en mano. Por eso ya trabajan en visitas virtuales, autochecking y en medidas de limpieza aún más estrictas. En este sentido incorporarán máquinas de ozono, desinfección de pomos e interruptores, además de geles monodosis en lugar de dispensadores. Pese a la situación, Bembo considera que los apartamentos turísticos se erigen en la mejor alternativa para aquellas familias que no desean compartir espacios comunes durante sus vacaciones. La policía local ha levantado en la última semana 9 actas a establecimientos por incumplir las ordenanzas municipales en estado de alarma. 2 de estos locales han sido reincidentes y las infracciones desde carecer de autorización hasta no disponer de licencia de apertura. La policía local ha levantado en los últimos 7 días 9 actas de inspección a establecimientos por incumplir las ordenanzas municipales, siendo 2 de ellos reincidentes. Las infracciones han sido por carecer de seguro obligatorio, autorización para ocupar la vía pública con veladores o bien no disponer de licencia de apertura. En 3 de estos casos se procedió al cierre de los locales, debido a que en la fase 1 del estado de alarma tan solo se permiten clientes en las terrazas con reducción de veladores al 50%. También se levantó acta a unas instalaciones de pádel por carecer de documentación. Varias personas fueron denunciadas por consumir bebida en la calle y se interpuso una infracción al propietario de una vivienda por efectuar obras sin licencia. Por otro lado, se intervinieron a 2 individuos, 2 bicicletas cuya procedencia no pudieron acreditar, y se detuvo a 4 personas por un presunto delito contra la seguridad vial al carecer de permiso de conducir. A uno de estos conductores, la policía le halló una bolsita de marihuana y una pieza de hachís. El resto de actuaciones se completan con la detención de 2 personas por conducir bajo los efectos del alcohol y dar positivo.
El confinamiento puede suponer un incremento de las dolencias mentales o que aparezcan patologías en personas que hasta ahora no habían padecido ningún síntoma de enfermedad mental. Es normal, según los expertos, padecer tristeza, decaimiento, insomnio o angustia asociados a los problemas sanitarios y económicos derivados de la pandemia del COVID-19. Desde AFEMEN, donde siguen trabajando de forma telemática con sus asociados y reivindicando el pleno derecho a la salud, recomiendan seguir una serie de pautas para prevenir la aparición de estos síntomas, como no seguir permanentemente las noticias sobre la pandemia y, sobre todo, realizar aquellas tareas que nos resulten gratificantes. El mantenerse ocupados, el mantener una actividad que a esa persona le reporte una satisfacción personal, sus gustos, sus aficiones, ya sea pintar, escribir, ya sea ver una buena película, escuchar música. También, ¿por qué no olvidar hablar mucho, aprovechar esta circunstancia para hablar con nuestra familia, con nuestros amigos? Es decir, son elementos de prevención. La Consejería de Educación ha reanudado este lunes el proceso de escolarización para el próximo curso 2020-2021 de las enseñanzas del segundo ciclo de infantil, primaria, secundaria obligatoria, bachillerato, elementales, básicas y profesionales de música y danza, profesionales de artes plásticas y diseño, idiomas y artísticas superiores, así como la admisión del alumnado en las residencias escolares y escuelas hogar. Educación ha establecido un plazo único de presentación de solicitudes tanto presencial como telemática del 18 de mayo al 1 de junio, ambos días incluidos. Así, las familias podrán acudir a los centros docentes para solicitar plaza o hacer los trámites a través de la Secretaría Virtual en la web de la Consejería. También se ha habilitado un teléfono gratuito de información, el 900-848-000. Y la FLAMP ha solicitado a la Consejería de Educación que cumpla todas las garantías sanitarias para que tanto el personal docente, no docente y el alumnado pueda incorporarse a las aulas con total seguridad. Ha solicitado igualmente una limpieza exhaustiva de los centros escolares. La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, FLAMPA, ante la práctica seguridad de que el alumnado no se incorporará de forma presencial en los centros hasta el próximo mes de septiembre, ha pedido a la Consejería de Educación que cumpla con todas las garantías sanitarias, la limpieza exhaustiva de los centros y que se doten de geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes. La FLAMPA continúa pidiendo una bajada de la ratio para que la atención al alumnado sea más individualizada, por lo que consideran que la situación actual sería un buen momento para poner en marcha esa bajada de la ratio, aumentando los recursos materiales y humanos. Igualmente siguen mostrando su rechazo al plan de refuerzo estival, al que consideran un castigo impuesto por la Consejería, ya que las aulas son auténticos hornos y el alumnado no está preparado ni física ni emocionalmente para aguantar las mañanas del mes de julio en clase. Y la vuelta al cole el próximo curso está siendo una incógnita hasta el momento. Las medidas propuestas hasta la fecha chocan con la conciliación de la vida laboral y familiar, por lo que muchas familias ya han mostrado su rechazo. Desde USTEA, el sindicato, piden una bajada de la ratio, más infraestructuras y aumento de la plantilla de docentes. Todavía no se sabe con certeza cómo y en qué condiciones se va a iniciar el curso escolar 2020-2021. Algunas de las medidas anunciadas han sido criticadas por las familias por la imposibilidad de la conciliación de la vida laboral y familiar. Los sindicatos están manteniendo contactos con la Consejería de Educación para intentar determinar cómo será la vuelta a las aulas, siempre partiendo de la premisa de intentar garantizar la seguridad del alumnado, el profesorado y el personal de los centros. Bajada de la ratio del alumnado, control de los recreos para evitar el contacto, así como en la salida y entrada del alumnado, o el incremento de las nuevas tecnologías, son algunas de las medidas puestas encima de la mesa. Nosotros lo que pediríamos, la solución efectiva sería que las clases se dividieran en dos y que hubiera espacios, inversión en infraestructura, es decir, que hubiera más aulas y que hubiera prácticamente un incremento del 100% de la plantilla para poder atender a todo ese alumnado. Parece claro que los alumnos no volverán presencialmente en lo que queda de este curso escolar y ya los profesores están trabajando para finalizar la evaluación, teniendo en cuenta básicamente los 2 primeros trimestres debido a las especiales circunstancias en las que se ha desarrollado este último trimestre del curso. José Antonio Díaz ha criticado hoy las que entiende como trabas continuas de la Junta de Andalucía en asuntos como las obras del eje Corredera Esteve-Santa María o los planes de empleo, y por otro lado ha destacado la dificultad que entraña en la rehabilitación del centro histórico. Una entrevista que pueden ver tras las noticias a las 8:30 de la tarde.
José Antonio Díaz, teniente de alcaldesa de Urbanismo, Sostenibilidad e Infraestructura, ha hecho este lunes en Onda Jerez un balance de gestión durante el estado de alarma de las áreas municipales de las que es competente. En infraestructura, el tema central ha sido el de las obras del eje Correder Esteve-Santa María, una realidad, ha dicho, puesta nuevamente en entredicho por la Junta del Partido Popular. Ellos nos amenazan con poner una sanción administrativa y nosotros tendremos que, evidentemente, alegar y iremos a los tribunales cuando tengamos que ir para defender los intereses de la ciudad y, sobre todo, la verdad. Lo que no puede ser un giro interpretativo o de interés partidista para que este proyecto no salga, porque es un eje muy importante de comunicación para el centro histórico. A juicio de Díaz, otra muestra de la falta de apoyo del gobierno autonómico durante este estado de alarma ha sido la referida a los planes de empleo, que han llevado al gobierno local en solitario a destinar cerca de medio millón de euros para la contratación de 200 personas, 88 de ellas para el embellecimiento de espacios públicos, o la inactividad y desconocimiento que imperan el asunto de la ARI de la Asunción, tras destinarse por la Junta 6 millones de euros para rehabilitar hasta 608 viviendas. Estamos en 2020, mayo de 2020, y todavía no se ha seleccionado ninguna de las viviendas. Por tanto, esto nos está privando la oportunidad de poder ejecutar materialmente el proyecto de rehabilitación de la Asunción. Tras repasar un sinfín de reformas viarias y de acerado realizadas, como las de Icovesa, La Cartuja o La Granja, el teniente de alcaldesa ha recordado las más de 400 licencias urbanísticas dadas durante estos 2 últimos meses, el apoyo a los hosteleros con la ampliación de los veladores ya autorizados y, en referencia al Plan Municipal de Vivienda y Suelo, ha valorado la dificultad que entraña la rehabilitación de viviendas en el centro histórico al ser un suelo caro y en muchas ocasiones porque es objeto de constantes críticas como las de la propia Asociación del Centro Histórico, que no ayudan, ha dicho, a mejorar la situación. Por último, el concejal socialista ha repasado las labores de medio ambiente que han estado centradas principalmente en la limpieza y desinfección de los equipamientos públicos. Y aprobada la licencia de parcelación de La Manzana, donde se asienta el edificio del Palacio de Congresos como paso previo a la petición de licencia de demolición por parte de la empresa que ha adquirido la parcela. El Ayuntamiento ha dado el último paso necesario para posibilitar la petición de licencia de demolición de los restos de la estructura del edificio del Palacio de Congresos y Hotel, ubicado junto al Hospital de Jerez, cuya parcela ha sido adquirida por una empresa, Vaya Gadir Inversiones, para su promoción de actividades económicas, estando prevista la conservación del sótano como aparcamiento. De esta manera podría desaparecer uno de los vestigios más visibles de la época del desafuero inmobiliario, que ha perdurado hasta ahora en una peligrosa estructura que generaba inseguridad e insalubridad en la zona, además de un negativo impacto visual. Según el gobierno local, con la demolición de esta estructura se mejorará de manera notable la imagen de esta vía de acceso a Jerez, gracias a la desaparición de un edificio abandonado desde hace más de una década y en cuyo lugar habrá actividad económica. Y la Comisión Local de Patrimonio Histórico ha informado favorablemente sobre una serie de actuaciones en inmuebles del centro de la ciudad. Entre las propuestas destacan la reforma de una finca de la calle Valientes para su datación a 23 viviendas. La Comisión de Patrimonio Histórico ha dado luz verde a una serie de actuaciones en el centro. Entre ellas se encuentra la reforma de una finca para 23 viviendas en la calle Valientes. La finca de referencia cuenta con 2 edificios, uno con uso residencial plurifamiliar desarrollado en 3 plantas de altura y que data de finales del siglo XIX, y otro independiente desarrollado en la parte trasera de la edificación y destinado a uso industrial, también de 3 plantas de altura, que data de principios del pasado siglo. Asimismo, cabe destacar también la propuesta de rehabilitación de un edificio de la calle Juana de Dios Lacoste para destinarlo a 8 apartamentos turísticos. En el orden del día se han incluido otras propuestas, entre ellas la de construcción de una vivienda en una finca de la calle Rendona, la de rehabilitación de una edificación destinada a vivienda unifamiliar de la calle Guadalete o la propuesta de limpieza y mejora de la fachada de un casco bodeguero situado en la calle María Antonia de Jesús Tirado. El PSOE confía en que el PP provincial y regional actúe con contundencia y cese hoy mismo a Antonio Saldaña. Los socialistas recuerdan que el alcalde de Badalona dimitió al día siguiente de haber dado positivo en un control de alcoholemia.
El PSOE de Jerez ha lamentado lo que a su juicio califica de espectáculo por parte del PP, que continúa sin cesar a Antonio Saldaña de todos sus cargos públicos. En este sentido, los socialistas consideran que esta crisis del PP lo que hace es mostrar una mala imagen de la ciudad, víctima colateral, entienden, de una situación insostenible que ni Ana Mestre ni Juanma Moreno Bonilla son capaces todavía de resolver. Para el PSOE, ambos muestran debilidad en su pulso con Saldaña, que no acepta marcharse voluntariamente, y recuerda que el alcalde de Badalona dimitió al día siguiente de haber dado positivo en un control de alcoholemia. Igualmente, desde las filas socialistas se cuestionan el porqué del silencio en este asunto de la presidenta local del PP, María José García Pelayo. Del mismo modo, consideran que ante la gravedad de los hechos, el desenlace no puede ser otro que la destitución del Popular. Por todo ello, el PSOE espera que el PP vuelva a la normalidad cuanto antes, abandone la que venía siendo una senda de confrontación permanente y ejerza a partir de ahora una oposición constructiva. Adelante Jerez va a presentar un plan de acción municipal con propuestas para hacer frente a la crisis. Incorpora un paquete de medidas de carácter social, propuestas para fortalecer los sectores, palanca y proyectos para avanzar hacia un cambio del modelo productivo. Adelante Jerez va a presentar un plan de acción que incorpora más de 36 propuestas para que Jerez salga con más fuerza de la crisis derivada por la pandemia del COVID-19. Esta hoja de ruta contempla actuaciones que se centran en la movilización de los recursos municipales y en el necesario objetivo de sentar las bases para que la ciudad pueda beneficiarse de fondos que deberán llegar desde otras administraciones. En ese sentido, la coalición de izquierdas subraya la necesidad de poner en marcha todas las herramientas posibles para la reactivación económica y para un rescate social. Para ello afirman que se hace necesario disponer de un plan director de inversiones, un plan de empleo local o un comedor social público, reorientar la obra pública hacia infraestructuras medioambientales, implementar una red de Internet pública, ampliar las viviendas de emergencia municipal, facilitar que en la ciudad se localicen centros de investigación o la creación de una red de productores locales. Necesitamos que nuestra ciudad diversifique su actividad, que no dependamos tanto del turismo como hasta ahora, sin dejarlo caer, evidentemente, porque es un sector a día de hoy muy importante para nosotros y que genera mucho empleo en nuestra ciudad. Ese es el propósito. Hemos puesto medidas encima de la mesa, estamos dispuestos a debatirlas con quien sea necesario y vamos a trabajar en paralelo en un plan de inversiones estratégicas. El documento será presentado tanto al Ejecutivo local como al resto de la oposición, así como a los sectores sociales y económicos. Un plan que está abierto a posibles aportaciones de otros colectivos y del que asegura Ruiz Verdejo es necesario ponerse a trabajar ya en él, ya que entiende Jerez no puede esperar. Pues el parlamentario de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha reclamado a la Consejería de Salud medidas de protección para los trabajadores del servicio de mantenimiento del Hospital de Jerez, después de que el colectivo haya denunciado la falta de equipos de protección y demás elementos de seguridad en el ejercicio de sus funciones desde marzo. García ha destacado que este personal es imprescindible para el hospital y que también está en primera línea de riesgo de contagio, recordando que ya se han registrado 2 casos positivos y que hay parte de la plantilla que presenta síntomas. Estamos hablando de un personal que en el primer mes, donde había más riesgo, solo recibió una mascarilla quirúrgica y que sigue actualmente totalmente desprotegido, sin haber hecho una valoración de riesgo, sin que se cumpla la medida de distanciamiento, sin que se le hayan hecho test PCR, sin que hayan recibido ningún protocolo oficial. Y la Federación Española de Automovilismo ha comunicado en su web que el Racing Weekend de Jerez previsto para el 20 y 21 de junio se ha aplazado por la crisis del coronavirus. Aunque no existe una fecha de reanudación de la competición, la Federación y el Consejo Superior de Deportes trabajan en ofrecer un calendario realista y adaptado al nuevo escenario que afrontamos en este 2020. Además, han querido agradecer al circuito de Jerez Ángel Nieto el trabajo realizado hasta la fecha para poder albergar esta cita que de momento se tiene que aplazar. Vamos ahora con la información del tiempo.
El día ha amanecido con cielos poco nubosos o despejados y brumas y nubes bajas matinales en el Bajo Guadalquivir. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso. Soplan hoy vientos de componente este, tendiendo a variables flojos. Para mañana martes tendremos cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes altas. Temperaturas en ascenso. Soplarán vientos variables flojos, levante en el estrecho. Las temperaturas en Jerez mañana oscilarán entre los 13 grados de mínima y los 31 de máxima. Pues así ponemos el punto final al tiempo para la información. Mañana más y a la misma hora. Hasta mañana.